hablar un poquito sobre las 10 lecciones básicas que yo he aprendido en este caminar político, laboral y de vida. Y la primera es que existe mucha diversidad más allá de las siglas. Nosotros, yo creo que en Puerto Rico y en el mundo nos enfocamos en nombrar las cosas, nos enfocamos en decir, esta es la comunidad LGBT+ en general, ¿verdad? Y queremos aumentar las siglas, disminuirlas, y ya tenemos tantas letras que no nos acordamos ni cuál es el orden, ni cómo decirlas, y queremos ser tan inclusivos que seguimos añadiéndole. Y eso, aunque eso es algo importante, la diversidad, también hay que buscar maneras de entender por qué hay tantas siglas. Nosotros cuando hablamos de la comunidad, cuando nos vamos al aspecto de investigación, hablamos de HSH o MSM, ¿verdad? Que son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que tienen sexo con mujeres. Y como se pueden imaginar, nada más de nombrarlo, son categorías bien exclusivas y bien limitantes. Únicamente se utilizan para hablar de conducta sexual, pero no de una identidad. Por eso esas categorías son sumamente limitantes y exclusivas principalmente para la investigación, aunque en términos generales, por ejemplo, mi percepción es que no se deben utilizar ni siquiera para la investigación. No se sabe de quién se habla, ¿verdad? Cuando hablamos de HSH y MSM. Así que otras maneras de nombrar la comunidad es la comunidad LGBTIQA+, ¿verdad? Y ahí nombramos muchas de las categorías, pero no las nombramos todas siquiera. Pero esa es una del acrónimo más completo que existe, ¿verdad? En los escritos y en la literatura. Eso se queda sumamente corto, porque cuando hablamos sobre la B, por ejemplo, la bisexualidad es una sombrilla sumamente amplia que habla y define a lo que son las personas homoflexibles, las personas heteroflexibles, las personas pansexuales, las omnisexuales, ¿verdad? Y así por el estilo, muchas otras categorías que seguimos definiendo y seguimos nombrando porque la sexualidad es sumamente amplia. Y cuando miramos a la cantidad de personas que existen en el mundo, esa es la cantidad de sexualidades que existen. Adicional, yo me he movido mucho a trabajar con lo que es la sigla LGBT y un signo de más, ¿verdad? O plus. ¿Por qué me he movido a eso? Eso más que nada tiene una razón de mercadeo más que otra cosa. Y es que la verdad es que la mayoría de las personas reconocen ya lo que es la comunidad LGBT. Y realmente, para propósitos de educación y para propósitos de hablar un mismo lenguaje, eso es lo que la gente reconoce y entiende. Obviamente, eso es muy limitante. Hay muchas otras categorías y identidades dentro de esas categorías. Así que dejarla por sí sola LGBT sería básicamente un crimen. Por eso le añadimos el signo de más, como queriendo decir, hay mucho más allá de esa sigla. Pero también eso es limitante. Hay otras personas que sugieren minorías sexuales o minorías de género. Eso se está utilizando mucho en lo que es la literatura y la investigación para hablar sobre identidades. Y eso, pero también eso se presta un poco de error, porque cuando hablamos de minorías pensamos en poca gente. Y cuando hablamos de poca gente, a los legisladores les causa mucho problema pensar que pues, no se debe legislar para poca gente, sino se debe legislar para mucha gente. Y estos asuntos, ¿verdad? Y discrepancias que existen en nuestras comunidades y en nuestra sociedad en general, pues nos crea este problema de cómo nombrar a nuestra comunidad. Y yo creo que el consenso que está comenzando a haber ahora es el llamarle comunidades diversas en sexo, género y orientación sexual. Que en la primera presentación que tuvimos hace un tiempo atrás, definimos lo que es sexo, género y orientación sexual, y básicamente nuestra comunidad se comprende de todas las diversidades en esas áreas, de todo lo que no es esperado y no lo que nos suponemos que va a pasar cuando nace una criatura. Y eso es lo que es nuestra comunidad. Así que debemos movernos mucho más allá del acrónimo, debemos reconocer la diversidad por lo que es, ¿verdad? Y debemos, como está en la foto, ver los colores y también ver las mezclas de colores, porque en nuestra comunidad existe mucha mezcla de colores. Y luego vamos a hablar un poquito más de eso. Así que debemos priorizar en lo que es la construcción de la sexualidad y el género.
y cómo realmente eso es lo que enriquece nuestra comunidad y por tanto nuestra sociedad. Así que esa es la primera lección. La segunda lección es que nuestras comunidades se enferman por el heterosexismo, el cisexismo, el prejuicio, el discrimen y el odio. Y en realidad no hay nada más cierto que esto. Esto no tan solo es que se ha visto en toda la literatura una y otra vez, sino que la estadística nos dice que cuando mayor percepción de discrimen, percepción de prejuicio, mayor es la exposición a violencia y a entornos violentos para la persona. Así que en efecto, ¿verdad? Vemos una relación directa entre una cosa y la otra. O sea que en realidad las comunidades no están enfermas porque nacemos enfermos, sino que estamos enfermos porque nos hacen enfermos, porque estamos en una sociedad que nos discrimina y nos señala y nos quiere cambiar y convertir, ¿verdad? Así que a través de mi vida, por ejemplo, yo he tenido muchas instancias donde eso ha pasado, desde entrada, ¿verdad? Con las suposiciones, a todas las personas que me están escuchando y que sean de la comunidad LGBT+, en algún momento les ha pasado que la gente asume que usted es o heterosexual o cisgénero, ¿verdad? O cisexual. Y entonces, eso de entrada es una suposición que te hace incurrir en error, ¿verdad? Sí. Disculpen. Si la sociedad no esperara que nosotros fuéramos de una manera y dejar abierta la posibilidad de que existen personas de la comunidad LGBT+, y existen personas diversas en género, sexo y orientación sexual, y que puede que tu criatura que acaba de nacer sea una de estas personas, estas cosas no pasarían. Así que el primer error que hacen con nosotros muchas veces es en suponer lo que nosotros somos. Adicional, cuando nosotros crecemos siendo diferentes, se siente diferente, ¿verdad? Sabemos desde pequeños cómo somos la otra persona, cómo somos esa persona externa a ese grupo mayoritario, ese grupo que domina. Y eso comienza a tener unos cambios en nuestra psiquis, en nuestro estado de salud mental, ¿verdad? Y estado emocional. Muchas veces nos sentimos que la vida no está hecha para nosotros o nosotros, desde las experiencias en las escuelas, con la educación, cuando priorizamos cómo se debe comportar alguien según el género, qué tipo de vestimenta debe tener una persona según el género, qué tipo de rol en la sociedad debe tener una persona según el género, cómo se comporta en cuanto a sus emociones según el género, qué va a trabajar en cuanto al género, qué expectativas sociales, si se casa o no se casa, si va a tener una profesión o no, si va a criar o no criar. Todas esas cosas son supuestos que nos enferman, ¿no? Las expectativas de noviazgo, la familia, el querer o no querer familia, la exposición al trauma, porque cada vez más tenemos que hablar que nuestras comunidades están expuestas al trauma, están expuestas a violencia, y a veces pensamos que violencia solamente es un puño, violencia solamente es una mala palabra o algún asunto verbal, pero violencia muchas veces es estar en un entorno que no te representa, que cuando hablamos en las clases de ciencia sobre sexualidad, no te nombran, no te enseñan a tener sexo seguro. Cuando hablamos ejemplos o leemos cuentos o novelas, no hay parejas del mismo sexo, no hay personajes trans en la novela. Eso es violencia. Y muchas personas que vivimos y somos adultos de las comunidades LGBT+, que sobrevivimos todo esto, o sea, sobrevivimos, pero no es en vano, sobrevivimos con heridas, sobrevivimos con una alta necesidad a sanarnos, ¿verdad? A buscar cómo sanar en un mundo que no te provee las herramientas. Así que es complejo el entorno en el que vivimos las personas de la comunidad LGBT+, y yo creo que es necesario de nosotros, ¿verdad? De personas que estamos estudiando, que estamos queriendo servir a la comunidad, empezar a reconocer esto, reconocer que son temas difíciles que hay que empezar a conversar.
de hecho, más recientemente vemos cómo el gobierno, ¿verdad? Y en este caso en particular, la rama legislativa, la Cámara, el Senado, básicamente juega con nuestra vida en proyectos de terapias de conversión, asumiendo que sí se van a aprobar o no se van a aprobar, y se abren vistas y se le hace caso a personas por unas creencias en vez de a profesionales que tienen datos científicos. Y vemos cómo se las juegan. Y yo siempre me pregunto, siempre que voy a deponer y siempre que, que me toca hacer escritos para apoyar algún punto, algún proyecto de ley, me cuestiono, ¿y dónde están los adolescentes mirando lo que estamos haciendo los adultos? ¿Dónde están los niños y las niñas mirando a los senadores jugar con sus vidas? ¿Verdad? Es un asunto bien difícil de manejar y bien difícil de atender, pero está ahí. Y resuena también en violencia, sigue siendo violencia institucional, ¿verdad? Pero en su mayoría, ¿verdad? Y no para dar una nota demasiado negativa o deprimente, la mayoría sobrevivimos, ¿verdad? La mayoría somos resilientes, pero esto es la mayoría lo logramos. Otros siguen con heridas emocionales, pero hay que hablar de personas que no lo logran. Hay que hablar de personas que mueren, que se suicidan, que sobreviven, pero no es una calidad de vida digna, ¿verdad? Porque cargan con una depresión o trastornos de ansiedad tan severos que no son vidas dignas. Así que yo creo que es importante tomar un momento y reflexionar sobre eso. ¿Ya? La tercera es que las interseccionalidades afectan la salud mental de las comunidades LGBT+. Si difícil es ser parte de la comunidad LGBT+, si eres parte de varias categorías o identidades y a eso le sumas otras identidades que también son minoritarias, esto aumenta la probabilidad de tener una vida llena de mucha violencia y opresión. Cuando hablamos de interseccionalidades, básicamente es entrelazar, combinar categorías o identidades en una sola persona. No es lo mismo, por ejemplo, ser un hombre gay, educado, sin problemas económicos, en San Juan, que hablar de un hombre y ser puertorriqueño, que hablar de un hombre gay, negro, dominicano, con pobre acceso a la educación y a la salud y con poco poder no habiendo recibido una buena educación, ¿verdad? Y no tener trabajo. No podemos hablar nunca de las mismas experiencias porque van a ser bien distintas. Y vemos como entonces en el segundo caso, o la segunda persona va a ser una persona que se va a enfrentar a más tropiezos en la vida, se va a enfrentar a más rechazo y discrimen y violencia. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Pues importante de múltiples maneras, porque cuando miramos los colores de nuestra comunidad, hay colores que van a ser más impactados que otros. Y nosotros cuando somos profesionales de la salud, por ejemplo, tenemos que estar claros cuáles son las interseccionalidades. Y nosotros cuando estudiamos a la comunidad tenemos que estudiar todas las diversidades y reconocer que las experiencias no son iguales. Y que cuando una persona, por ejemplo, es trans o vive una experiencia trans, esa persona va a estar mucho más expuesta que una persona gay hoy día en Puerto Rico. Y eso es algo que hay que comenzar a contemplar y comenzar a atender a personas con interseccionalidades altas. Porque esos son realmente los targets de la violencia actual. El resto, pues también tiene, pero no van a ser tal vez tan fuertes. Uno de los casos más horribles que he estado en mi vida, que he presenciado, voy a mantener el anonimato en lo que les cuento, pero fue, imagínense, estaba yo trabajando en Pitirre como coordinador de tratamiento, o coordinador clínico, y viene esta mujer de experiencia trans, negra,
con problemas de salud mental, era esquizofrénica y usaba sustancias, entre ellas utilizaba Speedball, que Speedball es una mezcla entre heroína y cocaína, y era inyectada. Me parece que padecía de infecciones de transmisión sexual, creo que era VIH específicamente, era pobre, tenía problemas de movilidad, creo que ya dije que era negra, y no tenía ningún tipo de apoyo familiar. De hecho, viene a donde nosotros para trabajar su problemático de sustancia, pero nos dice que vive en la marquesina de la casa de la mamá, de la hermana, porque la mamá la había botado, y su hermana no la quería dentro de la casa porque era una mala influencia para los niños. Así que imagínate el estilo de vida que tenía esta persona y cómo esa persona, pues todos los días, por cosas que tal vez nosotros encontramos como bobas o cotidianas, esta persona tenía que sobrevivir y realmente echar un esfuerzo doble para recuperarse. Pues viene y nos solicita a nosotros un centro de desintoxicación asistida. Centro de desintoxicación o centro de retirada asistida, como se debe llamar. Cuando nosotros empezamos a hacer el esfuerzo con manejo de casos, de buscarle un espacio donde acepte a una persona de experiencia trans, nosotros llamamos a sobre 20 lugares que ofrecían el servicio y ninguno aceptó a esta mujer. Llamamos hasta agencias de gobierno que se supone que le den ayuda a esta persona y les digo la cita que me dijeron: nosotros no estamos preparados para una persona como esa. Así de cruda y sincera fue la persona. Así que lo que terminó pasando con esta persona fue que fue al hospital psiquiátrico a una sala COED, una sala que era para hombres y para mujeres, que ya estaban en recuperación. No era el nivel de cuidado que esta persona necesitaba, pero era lo único que estaba disponible y que la aceptaban. Estaba en la ala de hombres, pero como estaba hombres y mujeres estaban una al frente de la otra, pues fue bueno, suficiente. ¿Cómo les digo? La persona aceptó, vamos a ponerlo tal cual. La persona aceptó. La persona estuvo allí más de 6 meses. Toda retirada asistida dura entre 6 a 12 días como mucho. Ella estuvo 6 meses. Estuvo 6 meses porque no tenían dónde ubicarla. Esta persona básicamente nos llamaron, nosotros dándole seguimiento al caso, nos dijeron que esta persona se había escapado de la institución. Yo les dije al principio que esta persona no tenía, o sea, tenía problemas de movilidad. No le expliqué que lo que tenía era una silla de ruedas, o sea, que esta persona no se podía mover sola. ¿Cómo una persona en silla de ruedas se escapa? Después, explorando con personas que trabajan en hospital, nos mencionan que usualmente lo que hacen es dejar la puerta abierta cercana, a la oficina cercana a la calle, y les dicen: me voy a ir un momento al baño, no te vayas, no te puedes ir, acuérdate que no te puedes ir, nadie te va a estar velando, así que no te puedes ir. Y pues la persona se fue. Luego de que nosotros nos enteramos de esto, hicimos este trabajo de alcance, intentar encontrarla y para tratar de asistirla, a ver qué necesidades tenía en el momento. Nunca la volvimos a encontrar. No sabemos si esta persona murió, no sabemos si se fue para Estados Unidos, no sabemos dónde está. Así que cuando hablamos de interseccionalidades y cuando hablamos de la comunidad y cuando hablamos del discrimen, tenemos que hablar que el discrimen mata, ¿verdad? Porque el discrimen institucional logra cosas como lo que le estoy contando. Así que yo creo que eso es una de las lecciones más difíciles que yo he aprendido a través de mi trabajo. 4, que la familia, la escuela y las amistades son importantes para nuestro bienestar. Yo creo que eso está más que claro, está sumamente respaldado por la literatura. Nosotros como personas de la comunidad Latinx, nosotros somos una comunidad que le da mucha prioridad a lo que es los valores de la familia o el familismo. Nosotros tenemos una dedicación y un compromiso, una lealtad a nuestra familia. Eso es algo positivo cuando hay apoyo de la familia, pero algo bien negativo cuando no hay ese apoyo en la familia. Imagínense que tu familia no te deja ir de tu casa, pero a la misma vez todos los días te discrimina, te señala, te dice que estás mal, que vas para el infierno. Yo una vez tuve
una colega que no conozco bien, que me dijo, yo sé lo que tú trabajas, yo estoy atendiendo un caso, yo quiero que tú seas como su mentor. Y yo, bueno, ¿pero a qué te refieres? Porque yo no, si tú eres su psicóloga, yo no puedo ser su psicólogo. No, 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 como un mentor, que hables con él y le diga, era un joven gay de 19 años, y le hables sobre tu vida y lo que tú has hecho y cómo se puede ser exitoso siendo gay, ¿verdad? Como un modelaje. Y ella, pues dale, vamos para encima, vamos a hacerlo. Pues esta persona me llamaba casi todas las semanas, me dejaba ¿cómo se llama? En speaker, en buen español, en speaker para que yo escuchara el trato que le daba a su mamá. Y su mamá entraba todos los días sin tocarle la puerta, le tiraba agua bendita y le empezaba a leer en altavoz mensajes de la Biblia. Y terminaba siempre, sal de ahí, Satanás, sal de ahí, demonio, yo no quiero un hijo pecador, etcétera, etcétera. Así que imagínense el rol que tiene la familia. Cuando las familias apoyan, se convierte en todo el éxito del mundo y tiene todas las de ganar esa persona de la comunidad LGBT+. Pero cuando la familia no apoya, es todo lo contrario. También sabemos que en la escuela, la escuela es un espacio sumamente importante de crecimiento cuando es un buen espacio, cuando es un espacio que nutra y que apoye. Vemos en los estudios que se han hecho en Puerto Rico en el clima escolar que eso no es así, cuando el 90% de los casos pues, ha tenido experiencias de discrimen, ya sea verbal o físico y hasta sexual en los planteles escolares. Así que tenemos que convertir que nuestras escuelas sean de apoyo. Adicional, vemos cómo las amistades son sumamente importantes y sabemos que las personas de la comunidad LGBT+, en muchos de estos aspectos, hacen sus propios grupos, ¿verdad? Y cuando la familia no apoya, hacen la familia escogida. Y eso se convierte en la persona, en el grupo con quien hacen el Thanksgiving, hacen en las Navidades y realmente se vuelve ese apoyo necesario. Sin embargo, ¿verdad? Quisiéramos que las familias no discriminaran y quisiéramos que las familias de origen tuvieran la educación necesaria para poder saber cómo apoyarles. Pues básicamente durante la adolescencia sabemos que las amistades es lo más importante y ahí el problema cuando el coming out se convierte en rechazo y rechazo de los peers o de las personas que son de sus mismas edades y son amistades, pues obviamente ese rechazo se convierte bueno, y ya de entrada un adolescente que le rechacen ya sea una pareja o ya sea un amigo, una amiga, un amigue, es claramente devastador. Así que cuando eso pasa porque tú estás hablando y diciendo quién tú eres, pues es doblemente devastador. Así que el apoyo en cada uno de estos renglones de la vida va a ser un cambio significativo en lo que es la salud mental de la persona. Existen recursos educativos para evitar la desinformación, pero no hay nada como la experiencia personal con la comunidad LGBT+. Y para mí es sumamente importante comenzar deconstruyendo lo que hemos aprendido sobre el género y el sexo y la orientación sexual, obviamente. Todos, todas y todos tenemos aprendizaje equivocado dentro de nuestro cerebro. Y cada vez que pasa algo y que nosotros tenemos otras experiencias y que caminamos en la vida y navegamos este mundo, nos damos cuenta de esos errores que tenemos en la información que hemos procesado a través de los años. Realmente a veces consideramos que algo es verdad cuando es un mito, que pensamos que esto es lo correcto cuando no necesariamente es lo correcto, pero es que el mundo nos las ha enseñado de una manera, pero en realidad no tiene que ser de esa manera. Y hay muchos otros modelos de vivir saludable que muchas veces no contemplamos, porque nos han dicho, así es como se hace, así es como tú lo tienes que hacer. ¿Verdad? Y nosotros pues debemos cuestionarnos constantemente, debemos ser escépticos del status quo y de lo que realmente nos ha inculcado. Y debemos siempre leer, buscar, informarse. Hay información, o sea, esta es la era de la información. Y ustedes más que yo saben que o sea, un Google Search es suficiente para encontrar mucho de lo que necesitamos saber. Así que no nos limitemos con eso. Pero más allá de la información,
tenemos que saber cómo buscar información y buscar información basada en la ciencia, porque hoy día todo el mundo es influencer, hoy día todo el mundo tiene una opinión y un ángulo ante las cosas controversiales, ¿verdad? Ante los temas controversiales, pero pocos se han dedicado a estudiar esos temas. Y cuando vemos los argumentos, algunos argumentos suenan brutales. Hasta la misma senadora Rodríguez Bebe, a veces cuando hablo yo me quedo como, oye, eso suena súper bien, claro, eso puede ser, ¿verdad? A lo mejor soy yo el que estoy equivocado. Pero cuando me doy cuenta y busco la literatura y vuelvo a leer, me doy cuenta que no, que eso no tiene ni pie ni cabeza. Así que no nos dejemos engañar por personas que hablan bien, por personas que hablan bonito y tienen palabras extravagantes o palabras así súper refinadas. En realidad busquemos la información nosotros y nosotras y nosotres y decidamos por nosotras mismas. Para mí, además de la información que busquemos, no hay nada mejor que tener una experiencia personal y conocer a alguien de primera mano que sea de la comunidad. Nadie te va a contar las cosas ni explicar las cosas mejor que alguien de la comunidad. Es posible que alguien de la comunidad no tenga los mejores términos para explicar, tal vez hasta las mismas categorías o definiciones no se las sepa constantemente, o perfectamente, debo decir, pero sí va a saber lo que es vivir en carne propia, ser de la comunidad y caminar en esos zapatos, tacones o whatever, chancleta, lo que esté caminando. Nadie te lo va a saber decir mejor que esa persona. Así que fomentemos la cercanía con personas de la comunidad LGBT+. Tomémonos un café y vayamos a los sitios a apoyar y a disfrutar del arte del transformismo, de las discotecas, bueno, cuando se pueda, ¿verdad? Pero hagamos eso para acercarnos a la comunidad y ver con nuestros propios ojos y escuchar con nuestras propias orejas. Por ejemplo, y yo siempre digo, yo soy un aliado de las comunidades trans, queer y no binarias de Puerto Rico y entrego mi cuero muchas veces y mi tiempo y mi sudor y mis lágrimas y hasta mi sangre por la comunidad, pero yo no soy parte de la comunidad. Y cuando yo explico asuntos de la comunidad, usualmente busco gente de la comunidad que me ayude a explicarlos y que esté ahí conmigo. De hecho, en Psicoalternativa, nosotros tenemos la clínica y también la parte educativa. Nosotros hacemos una certificación LGBT que tiene sus tres partes. Bueno, es bien compleja, es para profesionales principalmente, pero la parte que es de salud trans, nosotros siempre tenemos personas de la comunidad trans en unísono con los recursos, ¿verdad? Que son investigadores y académicos y clínicos en el área. ¿Y por qué tenemos a personas de la comunidad? Porque, por lo mismo, por esta quinta lección. Y porque, adicional y más importante, no sé si más importante, pero bien importante, le pagamos el mismo rate que una persona que tiene doctorado, aunque esta persona puede ser que ni tenga bachillerato. Hay algunas que sí, hay otras que no, hay gente que tiene hasta maestría y doctorados, pero les que hemos invitado y han accedido y no tienen bachillerato, le pagamos al mismo rate que al profesional que tiene un doctorado. Y eso lo hacemos porque entendemos que la experiencia personal y todo lo vivido tiene que tener la misma importancia que un doctorado, ¿verdad? No importa cuántos libros yo me haya leído, pero el caminar en esos zapatos es igual de merecedor de una paga digna y bien remunerada. Así que nada, eso hay que estar constantemente revisándolo, incluyendo a las personas de la comunidad y dándoles trabajos, porque realmente el cambio tiene que empezar por uno. 6. Las dos cosas que a la gente más le teme son la niñez LGBT+ y la transición. Este es un asunto de mucha controversia y es muy lamentable. Porque nosotros vivimos bajo el pretexto que los niños hablan cuando las gallinas mean, ¿verdad? Y nosotros no escuchamos suficiente a los niños. Nosotros tenemos que aprender más de los niños de lo que los niños deben aprender de nosotros. Y nosotros pensamos que un niño no tiene la capacidad de tomar decisiones y saber quién es. Pero la mayoría de los niños sí la tienen. La mayoría de los niños saben exactamente cómo se sienten. Y saben hasta más que nosotros que no
nosotros estamos tan viciados con prejuicios, con mitos, con diferencias de opiniones. Muchos niños sienten las cosas y viven las cosas de manera mucho más orgánica y natural. Así que nosotros debemos realmente escuchar más a los niños. Es importante partir de la premisa que nosotros nacemos. No se ha encontrado ni un gen, no se ha encontrado el cromosoma específico que explica cómo es que nosotros nacemos, pero hay mucha evidencia que habla de la mayor propensidad de que si un gemelo es gay, que el otro sea gay, mucho más propensidad de hermanos y de hermanos que no han nacido en la misma casa o que han sido criados en la misma casa. O sea que hay muchas investigaciones que apuntan a que hay un asunto biológico importante ahí. Y yo pienso que eventualmente se encontrará que esto es un asunto primordialmente biológico, ¿verdad? Por eso es mi percepción y mi opinión personal y profesional. Ahora mismo el consenso es que es una mezcla de ambas cosas, de biología con ambiente. Pero hay que basarnos de que nosotros hay un componente biológico importante. Y que aunque existe ese componente biológico, a nosotros nos intentan heterosexualizar y cisexualizar a través de toda nuestra vida. Y eso hay que verlo de alguna manera como algo que, aunque se da y para todas las personas, porque, y cuando hablo de esto, a nosotros se nos hablan de las parejas heterosexuales, pero nunca se hablan de parejas gay, o bien poco se hablan de parejas gay. Cuando se hablan de cómo debe ser una nena y debe ser un nene, hablan tradicionalmente sobre el género, no hablan sobre diferentes maneras de ser nene o diferentes maneras de ser nena, o que cada cual es como se siente. Todo el discurso es heterosexualizante y cisexualizante. Sin embargo, seguimos estando ahí. Seguimos definiendo, divulgando nuestras identidades a pesar de todo el bombardeo que recibimos a través de nuestras vidas. Pero es más importante, yo creo que los profesionales y las personas que trabajemos con la comunidad tenemos que estar bien claros que hay un principio de autodeterminación, que nosotros no podemos cambiar lo que no sabemos cambiar y no deberíamos querer cambiar, porque esto no es nada malo, no le causa ningún daño a una persona ser homosexual o ser de experiencia trans. Ningún daño le causa. Las investigaciones por años han dicho que no hay cambios de personalidad, no hay cambios de conducta, que, bueno, aparte de la sexual obviamente, y de género, pero no crea ningún malestar. Aparte del malestar social que crea, esta exigencia de ser de una manera, y cuando tú no cumples, pues claramente causa malestar, porque te lo hacen crear. Así que es bien importante aumentar el interés y no es el interés, es la atención a ese principio de autodeterminación. Nosotros no podemos cambiar lo que no tiene cambio. Importante también cómo empezar a divulgar lo que son las transiciones de las personas de experiencia trans. Esto no es un asunto que se da en el vacío y muchas veces, y durante mi pesadilla, que fue la experiencia de las deposiciones de estos proyectos de ley de 184 del Senado sobre las terapias de conversión, la pesadilla para mí que fue escuchar toda la desinformación que la oposición estaba creando para crear esta bolita de humo y crear confusión y lograr lo que lograron, ¿verdad? Que no se aprobara en la comisión. O sea, dijeron unas cosas increíbles, como por ejemplo, nombraron mi fundación en la radio diciendo que era una fundación que dábamos hormonas a los niños, cuando nosotros no proveemos servicios médicos. Y que hacen pensar que nosotros, los especialistas en género y que trabajamos con la comunidad LGBT+, somos personas irresponsables, que nosotros damos hormonas tan pronto un menor es diverso en su género. Y eso está bien lejos de la verdad. Nosotros acompañamos a estos niños, hacemos un historial extensivo de lo que ha sido su trayectoria en cuanto al género. Vemos y acompañamos que esto sea un asunto persistente, consistente, a través del tiempo, y comenzamos a tomar decisiones en base a de lo menos invasivo a lo más invasivo. Y esto no se hace a solas, esto se hace con un equipo. Ese equipo incluye al niño, a los padres, al psicólogo, al psiquiatra si hay psiquiatra,
pero al médico también. O sea, que es una decisión que se toma en conjunto y se toma con el mejor timing y el mejor interés en la salud mental del menor, para manejar esa disforia, que la mayoría de los casos tienen bastante severa. Y pues nada, al final del día, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Y aunque no entendamos cuál es la trayectoria hacia la felicidad, nosotros no debemos meternos en cosas que no nos tocan, ¿verdad? Si no es mi hijo, no es mi hija, no es mi hija, no opinemos. Cuando no sabemos qué es una terapia hormonal, no opinemos. Cuando no sabemos lo que son los servicios de transición, no digamos, busquemos información. Remitámonos a la lección anterior, ¿verdad? De buscar esos recursos educativos. En cuanto a la lección 7, dice las acciones afirmativas dan resultados. Y esto para mí es sumamente importante porque no todo es negativo y porque también hay que empezar, y les prometo que voy terminando, son 10. No todo es negativo, hay que vivir, ¿verdad? Hay que buscar la manera de sobrevivir dentro de una cultura como la que vivimos. Y nosotros estamos en constante búsqueda, yo creo que todos los seres humanos, búsqueda de aceptación, validación e inclusión. Y la comunidad LGBT+, esa es la lucha primordial. La felicidad, pero la felicidad basada en esa aceptación, validación e inclusión. Y también basada en el respeto, porque todos los seres humanos en este mundo, por nacer nada más, por respirar nada más, deben ser considerados para todo en la sociedad. Y debemos tener acceso a todos en la sociedad. Así que es bien importante tener eso bien incrustado en nuestras mentes. Y hay un sentido de pertenencia importante a una comunidad diversa. Y si nosotros como que apuntamos y apostamos a que la diversidad nos trae riqueza y que la diversidad realmente debe ser nuestro norte y reconocerla es lo que nos libera, yo creo que vamos en buen camino. Así que estas lecciones de afirmación básicamente se basan en el apoyo y tienen que ver con las marchas y todo lo que sean los eventos LGBT+, y el rol de las aliadas es sumamente importante. Ninguna lucha de los derechos humanos se ha hecho sin el apoyo de los aliados, ¿verdad? Así que es importante reconocer el trabajo de los aliados. Pero también es importante utilizar lenguaje inclusivo, incurrir en lo que es perspectiva de género. Esto no tan solo ayuda a la comunidad LGBT+, sino también ayuda a todos los feminicidios y transfeminicidios que han ocurrido en Puerto Rico y la inequidad que existe en cuanto a todo lo que es femenino. Eso tiene que cambiar y tenemos que llamarle a la violencia por su nombre y apellido. Hay violencias diferentes y hay violencias que son hacia la mujer y hacia a las feminidades. Así que es importante llamarles por su nombre para buscar cuáles son las razones de que existe y eliminarla. Y la perspectiva de género es la herramienta adecuada para comenzar a erradicar este tipo de violencia. Currículos inclusivos, si nosotros tuviésemos en las escuelas momentos en las clases de historia donde se hablara sobre la historia LGBT+, este mundo sería bien diferente. Si nosotros celebráramos en las escuelas los Coming Out Days, el Pride Month y todas estas cosas tan importantes, seríamos y generaríamos una sociedad mucho más diversa, inclusiva y de aceptación. También los GSA en las escuelas han demostrado en la literatura tener tremendo vaqueo y tremendos resultados en cuanto a mejorar el clima escolar. Y dentro del ambiente laboral, cuando tenemos grupos de trabajo diversos, o sea, hay muchas compañías que tienen sus grupos LGBT en el trabajo, esto crea también un ambiente laboral sumamente enriquecedor. Y de hecho, de los ambientes enriquecedores de diversidad, se han hecho muchas investigaciones y aumenta la productividad. Así que no tan solo esto le conviene a las personas de experiencia LGBT+, sino que también les conviene a los negocios para sus métricas. La octava lección es el trabajo con comunidad, es con la comunidad. El privilegio se utiliza para ayudar. Cuando uno es privilegiado, no significa que no pueda ayudar. No, uno puede ayudar. De hecho, uno está en una muy buena posición para ayudar. Pero cuando trabajamos para la comunidad, tenemos que trabajar con la comunidad. Y eso significa hombro con hombro, eso significa
que si yo estoy en una mesa como esa, donde están los altos ejecutivos, donde están personas que están tomando decisiones, yo debo tener a una persona trans al lado mío. Y cederle el espacio, invitarla a la mesa o cederle el espacio. Porque debemos crear esos espacios para las personas y las poblaciones más vulneradas. Porque el empoderamiento de las comunidades es lo que realmente erradica la inequidad, no el solicitar fondos para darle ayudas momentáneas y mantenerles en los espacios donde están de poco privilegio. Así que es importantísimo para mí esta lección. Y yo a través de los años lo he aprendido y cada vez lo hago más parte de mi día a día. Y yo creo que esto viene de un proceso histórico que en Puerto Rico y en muchas áreas del mundo se investigaba con la comunidad, se lograba una confianza, ¿verdad? Y que te reconocieran y supieras quién tú eras y aceptaran hacer una investigación, recolectabas datos, presentabas en convenciones a nivel mundial y no volvías a ver la comunidad. Y esto laceró un montón las alianzas con otras comunidades, laceró un montón la alianza con la academia, y hay que reconstruir eso. Yo creo que mi experiencia en True Self es que a través del tiempo nosotros nos hemos probado como una organización aliada, porque en su mayoría éramos personas cis, aunque habían personas trans en la junta, pero ahora con una directora ejecutiva y cada vez más queremos convertir que la organización sea de la comunidad, ¿verdad? Porque yo creo fielmente en eso. Así que es importante para poder lograr esto que los grados académicos o de estudios sean equiparados con la experiencia que uno tiene. Que la comunidad aporte en cada etapa del trabajo que se está haciendo. O sea, si vamos a una investigación que sea de acción participativa, que es un modelo que incluye a la comunidad en todas las decisiones de cómo hacer la investigación, de qué tipo de instrumentos utilizar para recopilar datos, de acercarnos a la comunidad, de presentar los datos, de analizar los datos, todo eso, todas las partes de la investigación están siendo parte de la comunidad y eso es sumamente importante. Saber que trabajamos para, no trabajamos por, y eso es un cambio en una palabra que hace una diferencia en el mundo, ¿verdad? Hablamos a favor, no en vez de o por la comunidad, y eso también es bien importante. Pararnos en foros públicos, hablar sobre las experiencias de la comunidad trans es algo que debemos evitar. Hay ocasiones donde yo lo he tenido que hacer porque no he tenido más remedio, pero no debemos hacerlo. No debemos hacerlo, debemos permitirle esos espacios a las personas de la comunidad trans y no binaria. Así que nada, incluir, siempre estar pendientes de ser diversos y ser inclusivos. Y sobre todo para mí, yo escogí esta foto porque esa foto demuestra, aunque está vacía, ¿verdad? Es una reunión un poco concurrida, pero imagínense que está llena de personas esa reunión, pues en esa reunión debe haber por lo menos una persona de experiencia trans, si no más, si se está tomando decisiones en cuanto a su vida. Entonces, la 9, y voy acelerando un poquito, hay mucho que hacer, pero no tenemos que reinventar la rueda, colaboremos en el activismo. Yo salgo de una generación, y tal vez más bien la generación mía, donde la gente que quería trabajar por la comunidad se encontraba con bien poca oportunidad de conseguir fondos, de gente que le diera la mano, de donantes privados. Y eso se convertía en como un desierto donde todos los activistas y todas las personas que trabajan por la comunidad tenían que peleárselas para conseguir la única botella de agua o la única lata de Coca-Cola. Y entonces es bien importante reconocer que ya esos tiempos pasaron. Ahora mismo hay aunque no son muchísimos más, pero hay más recursos. Hay más espacio para todas las personas que quieran colaborar. Y esto es importante. Y entender que si colaboramos nos hacemos más fuertes. Hay varias organizaciones en Puerto Rico que trabajan cosas similares. Si unimos esfuerzos y recursos, la comunidad es quien se beneficia. Y yo creo que esa es la manera de mirar las cosas. No que yo me voy a llevar la gloria si yo hago este proyecto y todo el mundo se entera que mi proyecto fue el mejor y fui el primero.
mira, ya no es importante ser el primero, lo importante es impactar a la sociedad, a nuestra comunidad. Así que colaboremos, busquemos quiénes están haciendo las cosas, miremos al pasado para ver qué se ha hecho antes, porque para mí es importante no seguir haciendo modelos nuevos o libros nuevos. Reconstruyamos sobre lo que ya hay, busquemos lo que ya se ha hecho y mejoremoslo tal vez, pero no empecemos de cero, porque ya mucho se ha hecho. Así que yo creo que eso es bien importante. Y quien no reconoce la historia está, ¿verdad?, condenado a repetirla, y eso nos atrasa. Pero nada, hay muchas áreas de oportunidad porque sigue habiendo mucha necesidad. Importante colaborar con organizaciones que son de base comunitaria o grassroots, como se les dice en inglés. Hay muchas comunidades que han creado sus organizaciones, que aunque tal vez no son organizaciones con toda la definición de la ley de una corporación o lo que fuera, no es importante, pero están haciendo el trabajo. Y muchas veces, por no ser corporaciones o por no ser sin fines de lucro o lo demás, no tienen acceso a los recursos que, por ejemplo, TrueSelf tiene. Es importante darles la mano, donarles, dar de nuestro tiempo. En TrueSelf, por ejemplo, hay un proyecto que estamos haciendo que a mí me llena de mucho orgullo. Estamos empezándolo, de hecho, que se llama Queer Roots. Y nosotros somos agentes fiscales, o sea, nosotros recibimos fondos para darle a organizaciones que son de base comunitaria, que no tienen, ¿verdad?, como les dije, las definiciones según la ley de lo que es una corporación, pero hacen un trabajo exquisito. Pues nosotros, parte de lo que estamos haciendo con esas organizaciones es tratar de formalizarlas para que tengan las mismas oportunidades que TrueSelf, por ejemplo, de accesar fondos que sean más sustentables y poder crear un andamiaje que sea más duradero para que sus proyectos y sus servicios duren más tiempo. Publiquemos y difundamos a la comunidad. Muchas veces hacemos trabajos de investigación y nos quedamos en la academia y esto no llega a las comunidades. Si las comunidades no tienen datos, no tienen cómo defenderse. Así que es importante que lleguen a las comunidades. Y pues básicamente erradiquemos la competencia. La competencia no sirve y no nos hace fomentar y construir comunidad. Y por último, pero para mí no menos importante, esto es como para mí una ley de vida. Dice, la ciencia es la única manera objetiva de entender temas sociales y la educación a través del amor es la única vía para llegar a la gente. Yo creo que creencias hay demasiadas y no está mal tener una creencia personal o una creencia religiosa. Es bueno, nos fortalece muchísimo, pero en asuntos sociales realmente las opiniones infundadas o las opiniones fundadas en creencias personales no tienen cabida. La única manera de nosotros realmente entender las comunidades, hablar sobre las comunidades en base a la ciencia, porque es la manera más objetiva de tú mirar algo que existe, ¿verdad?, algo diverso que existe en el mundo. Las creencias, yo siempre digo que creencias hay demasiadas y hay más coincidencias encontradas en lo que es la ciencia que las diferencias que se encuentran en la ciencia. Yo creo que se debe legislar con ciencia, no con consenso sobre ciencia, porque para mí es importante todo lo que vimos en estos tiempos de leyes, ¿verdad?, de las terapias de conversión, de la alerta de la violencia de género. Vemos y escuchamos muchas creencias, pero no, y escuchamos también otros grupos que hablan sobre ciencia. Entonces no prestamos atención a la gente que habla objetivamente sobre los temas, que han estudiado los temas a profundidad, que han dedicado a servir a las comunidades. Y entonces de repente se pone en la misma pesa y se le da la misma importancia a ambas opiniones, cuando no debería ser así. Se debe legislar con ciencia. Es importante amar la diversidad y yo soy fiel creyente que la riqueza está en todo lo que es diverso. Y sobre todo, y la parte de la vía del amor, no quería ser un poco trillado ni corny en buen español, pero para mí, cuando uno educa a través del amor y uno educa a través de lo que es las emociones y realmente le enseña a las personas lo que es vivir en los zapatos de una persona de la comunidad LGBT+, yo creo que logramos mucho más. Humanizar lo que muchas veces la desinformación deshumaniza,
para mí es clave cuando vamos a hacer cambios en el pensamiento y las actitudes de las personas. Así que nada, estas son las 10 lecciones que saqué por ahí de la manga de lo que ha sido mi experiencia a través de los años.